Segundo pago del Seguro Social para el mes de marzo. Quienes reciben el día de mañana un cheque por hasta $1,827. Pues por fin ha llegado la fecha del segundo pago para el Seguro Social del mes de marzo. Estamos hablando de la próxima ronda de cheques del Seguro Social durante este mes de marzo, el cual llegará a los beneficiarios el día de mañana, miércoles. Pues continuarán recibiendo mayores cheques de beneficios debido al ajuste por costo de vida del COULA, el 8,7% para este año 2023, el cual es el mayor impulso en 40 años. Como todos ya saben, los pagos del Seguro Social para este mes se realizarán con el mismo cronograma mensual para cualquier otro mes. Los pagos siempre salen el primer, segundo y tercer miércoles del mes. Y junto a esto, también hablaremos de que en Estados Unidos se preparan grandes reembolsos de manera de cheque de estímulos para millones de habitantes. Pues en una región se está preparando un gran descuento de $1 billón por concepto de impuestos. Esta medida constituye como una gran propuesta de orden legal, de la cual serán beneficiados muchos habitantes. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven toda esta información que les será de mucha utilidad. ¿Cuándo puede esperar su pago del Seguro Social? Los horarios son muy simples de entender. Si usted nació entre el 1 y el 10 de un mes exacto, pues usted ya debió haber recibido su pago el miércoles 8 de marzo, pues esta fue la primera ronda de pagos. Las personas cuyo cumpleaños caigan entre el 11 y el 20 de un mes recibirán sus pagos el día miércoles 15 de marzo, o sea, el día de mañana. Por último, pero no menos importante, las personas que tengan un cumpleaños entre el 21 y el 31 del mes recibirán su pago el miércoles 22 de marzo, igual que cualquier otro calendario mensual. Si no recibe su pago en la fecha prevista, la Administración del Seguro Social sugiere que permita que por lo menos pasen 3 días adicionales de envío por correo, antes de que puedan comunicarse con ellos. Luego de eso, definitivamente puede contactarlos para ver qué sucedió con su pago. La Administración del Seguro Social considera que los beneficios se han incrementado en más de $140 mensuales en promedio en este nuevo año. El COULA estuvo en 5,9% el año pasado y se incrementó porque realmente no ayudó a las personas mayores a lograr lidiar con la inflación en ese momento. Este COULA más grande definitivamente es el más adecuado para poder ayudar a estas personas mayores que han estado luchando con estos precios inhumanos en todo, desde alimentos, gas, vivienda y otros activos importantes que las personas necesitan para llevar una vida mejor. A pesar de que la Oficina de Estadísticas Laborales ha visto una caída constante en la inflación, esto realmente ayudaría aún más a las personas mayores. Pues junto a esto viene la Ley de Ampliación del Seguro Social, que según esta ley, cualquier persona que actualmente sea un beneficiario del Seguro Social o que en este año 2023 ya esté por serlo, recibirá $200 adicionales en cada cheque mensual. Estamos hablando de que recientemente se ha proporcionado una solución para poder aumentar la financiación del Seguro Social que busca garantizar que las generaciones futuras y las actuales puedan recibir mejores beneficios. Estamos hablando del plan de Sanders, el cual lograría este objetivo al gravar a las personas con mayores ingresos del país, todo sin aumentar los impuestos en un solo centavo en más del 93% de los hogares estadounidenses que ganan más de $250,000 o menos. Este es el tope de ingreso actual, el cual es de $147,000 anuales, lo cual significa que cualquier ingreso que supere ese límite no está sujeto al impuesto del Seguro Social. Según esta nueva propuesta, todos los ingresos que sean superiores a los $250,000 anuales estarían sujetos a impuestos para el Seguro Social. Prácticamente atacarían a los ricos. Este es un momento en el cual casi la mitad de los estadounidenses mayores no tienen ahorros para su jubilación, y casi el 50% de los adultos mayores de esta nación están tratando de sobrevivir con un ingreso menos de $25,000 al año. Pues el trabajo del gobierno no es recortar el seguro social, sino que mejorarlo.
Esta propuesta inicial no tenía antes ninguna posibilidad de recibir un solo voto republicano en ninguna de las cámaras, pero actualmente está ganando mucha fuerza y mucho apoyo. Y ahora hablaremos sobre cómo en Estados Unidos se prepara grandes reembolsos de manera de cheque de estímulo para muchos habitantes. En esta ocasión hablaremos sobre la región de Montana en los Estados Unidos. Se está preparando un gran descuento de $1 billón por concepto de impuestos. Esta medida constituye una propuesta de orden legal, de la cual serán favorecidas muchas habitantes del estado. Aunque este plan no está permitido todavía, el gobernador del territorio, Greg Gianforte, expresó su consentimiento para habilitarlo próximamente, pues agregó que las contribuciones de los residentes serán restituidas, porque los verdaderos dueños del dinero son estos habitantes. El gobernador comunicó que esta disminución en el pago de los tributos se convierte en la más significativa que han experimentado en la zona de Montana. Este programa cuenta con algunas modalidades diferentes que los contribuyentes podrán revisar y así determinarán si pueden tener el derecho a cobrarlas. Los responsables de distribuir las finanzas informaron que se repartirán $280 millones en devoluciones por el impuesto de la propiedad. La cifra que corresponderá a los dueños de domicilios es de hasta $500. Junto a esto tenemos otros impuestos que tendrán también sus devoluciones. Otra variante de reembolsos que las autoridades compartieron recientemente tiene relación con el aporte del tributo al alquiler. Los beneficiarios ingresarán valores de hasta $1,250. Las estadísticas reflejan que el impuesto de renta que la población sufragaba anteriormente estaba en un 6,75% y que en la actualidad sería del 5,9%. También se pronostica que el crédito del fisco por el salario del trabajador se va a llevar 3 veces más. Para los pagos del gobierno por la crianza de los hijos, se opina que estos deben establecerse en $1,200, pues el gobernador sugirió que estos miembros de su administración incluyeran dentro del Estado esta última propuesta. El apoyo monetario contribuye con las familias a obtener mayor solvencia económica para así garantizar la comida, la educación y la salud de los menores. Este gobernador invitó a prestar atención fundamentalmente a la colaboración con las madres que trabajan para poder mantener a sus hijos. Amigos de Últimas Noticias de hoy, les agradecemos por haberse quedado hasta el final de este video. Una vez más los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita y compartan este contenido con sus redes sociales, con sus amigos y las personas para que esto sea mucho más útil, llegue a más manos y se difunda de una manera en que la información pueda mejorar la vida económica de muchos. Recuerden que pueden participar de nuestra pestaña Comunidad, donde enviamos información muy relevante sobre diversos temas que son de interés. Hablamos desde seguro social, sobre cupones de alimentos, sobre estímulos estatales como este último mencionado. Recuerden también dejarnos sus opiniones en la caja de comentario, sus dudas, y así nosotros podremos responderla lo más pronto posible. Muchas gracias por ver este video.